Qué bueno es estar en la casa del Señor, ya en un tiempo de mucha bendición, ¿verdad? Ahí, como decían, en pleno verano, pero agradecidos porque Dios está con nosotros. Amén. Quiero que busquen en sus Biblias, ahí en el libro de los Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios 11, 25. Hoy celebramos la fidelidad del Señor. Hoy celebramos que Dios ha sido bueno y fiel con nosotros. Estamos comenzando el cuarto mes de este año y hasta hoy podemos decir: Jehová ha sido bueno con cada uno de nosotros. Proverbios 11:25, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor: el alma generosa, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará con el alma generosa? Será prosperada. El alma generosa será prosperada, dice la palabra. Y el que saciare, él también será saciado. Qué maravillosa es esta palabra. Dice el Señor: el alma, la persona generosa, la persona que da, la persona que sabe dar y lo hace de corazón y de forma correcta, será prosperada. Y el que sacia a otros, el que satisface las necesidades de otra persona, él también será saciado. Hablamos de construir cultura y ser diligentes en ello. Y lo que queremos decir cuando hablamos de construir cultura es que las cosas que nos deben caracterizar como iglesia y más aún como hijos de Dios son los valores, las ideas, la doctrina, las costumbres que muestren que Cristo es real en nuestros corazones. La forma, ¿verdad?, cómo pensamos, las ideas que tenemos, los hábitos, esas costumbres que están en nosotros y que son algo común, así como nuestra doctrina. Todo eso debe ser de tal manera que muestren a Cristo, que Cristo es real en nuestra vida. Pero no hablamos de ideas, costumbres y valores como los del mundo, ¿verdad? No es tener las ideas del mundo, no es tener costumbres mundanas, tampoco es tener valores que el mundo tiene, sino que me refiero a aquellas cosas que definen y que están de acuerdo con la palabra de Dios. Ideas, valores, costumbres, doctrinas que nos definen a nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de construir cultura, porque construir es edificar, es cimentar y levantar algo necesario, algo que es útil, que nos va a ayudar en el cumplimiento de nuestros propósitos en Dios, de nuestros propósitos de vida. Cuando hablamos de ideas, cuando hablamos de levantar esos valores, de expresar esas cosas, lo que estamos diciendo es que vamos a hacer aquellas cosas que nos van a ayudar a nosotros a expresar lo que somos en el Señor y a cumplir los propósitos de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de algo que es muy importante y que va de acuerdo a lo que hoy estamos celebrando, agradecidos con Dios por su fidelidad, ¿verdad?, al proveernos para todas nuestras necesidades. Y quiero hablarles acerca de construir generosidad. Construir generosidad es ser generoso, es aprender a dar, pero a dar a la manera del Señor. Construir generosidad es aprender a dar, es saber qué implica compartir con otros y con Dios mismo lo que de Él hemos recibido, porque al final, hermano, todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Ha sido el Señor que en su gracia, en su misericordia, nos ha bendecido más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos, de lo que esperamos. Así que vamos a aprender eso. Conocemos de Dios lo que Dios nos ha revelado en la palabra.
No podríamos conocer a Dios si Él no se hubiera revelado a través de la palabra. Pero en la Biblia encontramos lo que conocemos como los atributos de Dios, aquellas cosas que nos muestran cómo es Dios. No podemos definir a Dios, pero sí podemos conocerlo a través de lo que Él es, de lo que Él hace y de lo que Él ha revelado en la palabra de Dios. Los atributos que la Biblia menciona como acerca de Dios, como su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, por mencionar algunos. Decimos que Dios es omnipotente porque Él lo puede todo. Decimos que Dios es omnipresente porque Él está presente en todo lugar. De hecho, en muchos, no solamente aquí, sino en muchos lugares de esta ciudad, de este país, del mundo entero, Dios está presente donde hay un grupo que le está adorando a Él de todo corazón. Y Dios es omnisciente porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y se dice que los atributos de Dios, algunos estudiosos, ¿verdad?, de teología, dicen que los atributos de Dios son comunicables y no comunicables. Dios tiene atributos comunicables y Dios posee atributos que no son comunicables. Los atributos no comunicables son aquellos que le pertenecen solamente a Dios, que usted y yo no los podemos tener. Hablamos de por ejemplo, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia, porque nosotros no somos omnipotentes, no somos omniscientes y no somos omnipresentes, ¿verdad? Dios sí lo es. Entonces esos atributos están en Dios, pero no pueden ser comunicados a nosotros. Dios es eterno, pero nosotros no somos eternos. Ahora usted podría decir, hermano, pero ustedes nos enseñaron la vez pasada que sí somos eternos. Sí, somos eternos, pero en una eternidad diferente a la de Dios. Nosotros tuvimos un comienzo y seremos eternos hacia futuro, pero Dios es eterno en el pasado y es eterno en el futuro. Significa que Dios no tiene principio ni fin, y de esa manera nosotros no lo somos, ¿verdad? Entonces, y están los otros atributos, los atributos comunicables, que son aquellos que nosotros podemos tener, aquellos que nosotros podemos reflejar, porque la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Significa entonces que reflejamos, que mostramos ciertos atributos de Dios, atributos como el amor, la misericordia, la justicia, la santidad, aunque a veces no las mostramos en la misma perfección de Dios, pero las reflejamos, ¿verdad?, en nuestros corazones. Eso se conocen como atributos comunicables. Y dentro de esos atributos comunicables, de esos que sí podemos imitar, que sí podemos reflejar, que sí podemos tener, está la generosidad. Dios es generoso, por tanto nosotros también debemos ser generosos. Jesús dijo en Juan 15: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Eso significa que Él es la raíz, Él es el tronco de donde nosotros dependemos, y los pámpanos son esas pequeñas ramas que luego es de donde va a salir el fruto. Así que la rama expresa lo que Cristo es. Cuando dice que somos pámpanos, significa que reflejamos a Cristo porque estamos unidos a Él. Entonces, cuando somos generosos, estamos reflejando un atributo de Dios. Estamos reflejando. Mire que no le digo que somos Dios, ¿verdad? Porque hay alguien que dice eso. Decimos que reflejamos un atributo de Dios. La generosidad se describe como el hábito de dar, compartir con los demás sin esperar algo a cambio. Es algo que está en el corazón. Usted no da porque espera que le devuelvan. Usted no da porque sabe que la otra persona le va a retribuir. No, usted da, el generoso da sin esperar algo a cambio. Proverbios dice que el alma generosa será prosperada. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre, porque es una ley y Dios lo bendice. Aunque la persona generosa no da esperando recibir algo a cambio,
Dios que es justo, es maravilloso y lleno de amor y misericordia, siempre bendice y prospera al alma generosa. Y dice, el que saciare, él también será saciado. En la Biblia nos encontramos con las cartas del apóstol Pablo, cartas que él escribió a personas y a las iglesias. Y a una de estas iglesias que Pablo le escribió fue a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia conocida, muy conocida, porque ahí se estaban manifestando los dones espirituales de manera sorprendente. Había ahí ese mover del Espíritu Santo, había gente profetizando, gente con palabra de ciencia, con palabra de conocimiento, gente de fe, gente que Dios se movía con milagro, gente que tenía lenguas, interpretación de lengua. Estaban los dones en su mayor apogeo y la iglesia era una iglesia ampliamente conocida por ese mover del Espíritu Santo. Pero también habían en esta iglesia otras cosas. Habían pleitos, habían divisiones. Había pecado y pienso que había mucho egoísmo en ellos. El apóstol Pablo quiso construir en la iglesia de Corinto una cultura de generosidad, porque la generosidad nos acerca a las personas y nos hace reflejar a Dios. Una persona generosa no es egoísta. Una persona que es generosa da a los demás, no busca dañar a los demás, busca contribuir al bien de los demás. Así que Pablo quiso hacer en ellos esa cultura, quiso construir en esta iglesia esa cultura de generosidad, y lo hizo utilizando una situación que la iglesia enfrentaba. En la ciudad de Jerusalén, la iglesia estaba enfrentando grandes problemas, específicamente problemas económicos debido a la persecución, debido a la situación que ellos vivían. La iglesia, además, habían vendido sus cosas, y la iglesia en Jerusalén era una iglesia que había quedado muy pobre. Y entonces Pablo con su equipo misionero decidieron que en todas las iglesias donde ellos fueran iban a recoger una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y en el capítulo 8 y 9 de 2 a los Corintios vemos la ocasión en la que Pablo hace esa colecta, recoge esa ofrenda, y para esas personas que estaban pasando tiempos difíciles. Pero esa colecta no solamente iba a satisfacer la necesidad de la iglesia en Judea, sino que además le permitía a Pablo construir en la iglesia de Corinto una cultura de generosidad, algo que le ayudara a la gente a preocuparse por los demás. Porque en la iglesia de Corinto, aun cuando habían muchos dones espirituales, la gente los estaba usando como beneficio propio, ¿verdad? Mírenme, yo soy profeta, mírenme, yo oro y los milagros suceden. Pero Pablo dijo, hay algo mucho mejor que eso, y es amar a los hermanos. Y amar es darle a ellos, es suplirles, es preocuparnos por aquella gente que tiene necesidad. Así que Pablo pone la generosidad con dos aspectos importantes. Somos generosos para sostener la obra de Dios, y somos generosos para ayudar a las personas que pasan necesidad. Y de estos dos capítulos vamos a sacar algunos principios. No vamos a hacerlo todo, ¿verdad? Porque son dos capítulos, no lo vamos a leer todo, pero lo vamos a leer poco a poco. Y el primer principio que vamos a tener en una cultura de generosidad es este: la generosidad comienza con poco. Usted no necesita tener mucho para ser generoso. Lo que usted tiene, sea mucho o sea poco, hermano, Dios lo puede usar. Y dice la palabra, vamos a ir a 2 Corintios 8, del 1 al 5, dice la palabra: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire que dice que generosidad es una gracia que se le dio a la iglesia, en este caso a la iglesia de Macedonia. Y escuche esto: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos,
sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los primeros 5 versículos de 2 Corintios 8 habla de la generosidad de las iglesias de Macedonia. Macedonia era una región, ¿verdad? Ahí estaba Filipos, Tesalónica, Berea y otras más iglesias. Y esas iglesias fueron generosas, fueron personas que se comprometieron con la obra del Señor. Y ahora bien, Macedonia no era una iglesia, no eran iglesias que tenían dinero, que estaban económicamente bien. No, Pablo habla de su profunda pobreza. Estaban pasando situaciones difíciles. Y cuando Pablo decidió recoger esta ofrenda para llevarla a Jerusalén, Pablo excluyó a los de Macedonia. Él dijo: las iglesias de Macedonia, a ellos no les vamos a pedir esta ofrenda porque son muy pobres. Pero dice que la gracia de Dios sobre ellos era para dar. De tal manera que los macedonios le rogaron a Pablo que les permitiera participar en eso de dar. Para ellos dar era un privilegio. Y el apóstol Pablo dice que Macedonia no solamente dio, sino que dio más que todas las iglesias. De hecho, cuando leemos la carta de Pablo a los filipenses, el motivo de esta carta es agradecer a la iglesia de Filipos, porque estos filipenses eran los que sostenían el ministerio de Pablo y constantemente le estaban enviando dinero para sus gastos personales. Y la iglesia de Filipos estaba en la región de Macedonia, ¿verdad? No era una iglesia que tenía dinero, era una iglesia extremadamente pobre, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver porque ellos eran pobres. Hermano, dar la ofrenda o el diezmo es dar de nuestro tiempo, porque la generosidad es una actitud del corazón, hermano. No es de cuánto usted tiene, no es que usted va a dar porque tiene y le sobra. No, la generosidad es una actitud del corazón, no tiene que ver solo con dinero. Es dar de lo que tenemos, es dar amor, es dar misericordia, es dar perdón, pero también es ayudar y dar de lo que hemos recibido. La ofrenda o el diezmo es dar de nuestro tiempo y esfuerzo. Es una muestra de fidelidad, donde reconocemos que Dios es el dador de todo. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y eso, y que tenemos todo eso, hermano, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y es que debido a su gracia abundante, nosotros tenemos que dar. Usted da, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios le dio primero a usted. Usted no da porque usted tiene de usted mismo, es porque antes Dios lo bendijo a usted. Esta actitud es un indicio de una genuina expresión de vida cristiana. Dar, hermano, nos presenta a nosotros como genuinos hijos de Dios. Y no damos porque nos sobra, no damos porque tenemos la capacidad de hacerlo, damos porque es una actitud del corazón. Lucas 16:10 dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, dice la palabra, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Hermano, si usted puede dar ahora que tiene poco, usted va a dar después cuando tenga mucho. Si usted no da ahora, tampoco va a dar después. La Biblia dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y escuche esto: y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La generosidad era la gracia de Dios manifestándose en la iglesia de Macedonia. Con su actitud, con su generosidad, ellos mostraban que habían conocido a Dios a través de sus actos de amor, al dar a la iglesia, al dar para la obra del Señor y al dar a los demás. Ahora bien, los macedonios no daban porque tenían. Como les decía, ellos eran pobres. Ellos estaban sufriendo persecución y estaban pasando muchas tribulaciones. Ellos estaban en una situación económica difícil, pero esto que estaban pasando no impidió que ellos fueran generosos. Sabían
que cuando daban estaban poniéndose en una posición de recibir. Hermano, es que cuando usted da, usted se mete en el círculo ese de que da y recibe, recibe y da y recibe. Hermano, la Biblia dice, es más bienaventurado dar que recibir, y esa es una palabra de parte de Dios. Ahora, yo sé que en la realidad uno a veces siente y piensa que es más bienaventurado recibir que dar, ¿verdad? Porque la gente dice, a mí me gusta, me encantan cuando me dan un regalo. Pero lo más bienaventurado no es cuando usted recibe, sino cuando usted da, porque está expresando un atributo de Dios. Porque la Biblia dice que los macedonios se dieron primeramente a Dios y luego a la iglesia. Y Pablo escribe eso, dice, se dieron primeramente al Señor. Es que no podemos ser generosos de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios si no nos hemos entregado. Por eso cuando usted no es generoso, es que hay áreas en su vida que usted todavía no se las ha entregado al Señor. Entonces dice que ellos se dieron primeramente a Dios y luego a la iglesia. Y es que, recuerde, la generosidad está en lo poco, hermano. Usted no debe esperar a tener mucho. Decir, yo quisiera tener tanto para dar a la iglesia. Porque muchos dicen, yo no doy porque no tengo. Me gustaría tener para poder ayudar a otros. Sin embargo, la Biblia enseña que si somos fieles en lo poco, también en lo mucho seremos fieles. Y si usted no da ahora que tiene, usted no va a dar tampoco si tuviera mucho. Porque no depende de cuánto tenga en su bolsa, sino de cómo está su corazón. Una persona puede ser millonaria y no dar nada. Una persona puede ser pobre y darlo todo. ¿Recuerdan la historia de aquella viuda en las ofrendas? Jesús estaba allí y Jesús estaba viendo a aquellas personas, y uno cree que Jesús no se fija, ¿verdad? Y que Él no va a andar ahí viendo lo que hace el otro, pero Él estaba viendo. Y estaba viendo que aquellos ricos iban y echaban mucho de lo que les sobraba. Pero esta mujer dio 2 monedas. Algo insignificante, 2 blancas, dice, era como la moneda de menor valor. Es como si dijéramos en nuestro tiempo, 2 monedas de 5 centavos. Pero a Jesús le agradó aquello, porque no se trata de la cantidad, sino del corazón, hermano. ¿De dónde sale su ofrenda? ¿De dónde sale su diezmo? ¿Sale de su bolsillo o sale de su corazón? Hermano, eso es lo que Dios espera. No damos porque tenemos, damos porque hemos conocido al Señor. Usted podría pensar, voy a diezmar cuando gane más, o cuando tenga un buen negocio. O hay gente que podría pensar, me gustaría ayudar a este grupo de personas en necesidad, ¿verdad? Me gustaría tener. Alguien dijo, si yo tuviera dinero, yo recogería a un montón de personas de la calle, de esos indigentes, y les daría a todos un plato de comida. Ahora, déjeme decirle que si usted ha tenido alguna idea como esa, si Dios me diera a mí, ¿verdad?, $1,000,000 o de lempiras, yo recogería a estas personas y les daría eso. Déjeme decirle que Dios no se lo va a dar. Y no porque Dios no está interesado en las personas, es que Él, además de estar interesado en aquellas personas que tienen necesidad, también está interesado en usted y en su corazón. Ahora, si usted es generoso, usted va a decir, voy a traer a una persona que no tiene nada, que está en indigencia, y lo voy a traer y le voy a dar un plato de comida de lo que usted tiene. No necesita 1,000,000, no necesita 10,000 lempiras, no necesita 1,000 lempiras. De lo que usted tiene, usted sale y invita a una persona, y luego usted dice, le voy a traer 2 más, y le da a 2 personas, y luego le va a traer 3. ¿Y sabe qué? En un futuro usted le podrá estar dando comida a 200 o a más personas, y Dios empezará a proveerle de acuerdo a su fidelidad. Pero si usted está esperando hasta tener para ayudar, yo le aseguro, nunca va a tener para ayudar, porque se empieza por donde estamos, hermano. Se empieza por lo que tenemos, se empieza por lo que Dios nos ha dado, y si somos fieles ahí en lo poco, entonces Dios irá agregando, y cuando tengamos mucho, también seremos fieles, hermano. Porque la generosidad no se trata de cuánto tenemos en la bolsa, sino de cuánto tenemos en el corazón. Y si Dios, uno dice, si Dios me diera los recursos, pero Dios no le va a dar los recursos si con lo poco que ahora usted tiene no está ayudando, si usted no está diezmando, si usted no está ofrendando, si usted no está ayudando a las personas en necesidad.
Dios invierte en aquellos que están dando pasos de fe. Dios bendice a aquellos que aún teniendo muy poco son fieles y generosos. Entonces, el primer principio es: la generosidad comienza con poco. La generosidad comienza en lo poco, porque no se trata de lo que tenemos en la bolsa, sino de lo que tenemos en el corazón. La segunda, generosidad es una actitud de gracia. Es algo que viene de Dios. Es como usted manifiesta la gracia de Dios. Tenemos muchas formas de manifestar la gracia de Dios, pero generosidad también es una forma de manifestar la gracia de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículos 7 y 9. Por tanto, como en todo abundáis, dice Pablo, en fe, en palabras, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otro, también sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, la generosidad está al mismo nivel que las demás cosas que hacemos para el Señor. Evangelizamos, servimos, predicamos, y eso está bien, pero la generosidad está al mismo nivel que esas cosas que hacemos, y debemos de tenerlo presente. En la iglesia de Corinto habían hermanos con el don de lengua, de profecía, de milagros, de fe. Ellos estaban predicando a Cristo, estaban haciendo muchas cosas para el Señor. Todas esas formas de adorar, de servir y de mostrar la presencia de Cristo era la forma como ellos manifestaban la gracia de Dios. Ellos decían: la gracia de Dios está sobre nosotros. Así que ellos hablaban en lengua para mostrar que la gracia de Dios estaba con ellos. Ellos profetizaban, ellos tenían celo, ellos tenían un amor realmente especial para los demás. Pero Pablo le decía también: pero también abunden en esta gracia, abundad en esta gracia. ¿En cuál gracia? En la gracia de dar, en la gracia de ser generoso. Esta iglesia se destacaba en todas esas cosas. Ellos sobresalían en los dones espirituales, eran diligentes en su fervor y en su celo por Dios. Pero Pablo les dice: abundad también en esta gracia. Y yo creo que este consejo es también un consejo para nosotros. Podemos estar presentando la gracia de Dios de muchas maneras, pero debemos hacerlo a través también de nuestra generosidad. La generosidad nos muestra como hijos de Dios, hermano. Construir generosidad, dice Pablo, es poner a prueba nuestra diligencia ante la necesidad de la iglesia y con aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda. Es ser diligentes al poner a nuestro amor a prueba. Hay gente que dice: yo amo al Señor, yo amo la iglesia, pero no se sienten comprometidos con ella. No nos sentimos comprometidos. Y dar, hermanos, dice Pablo, construir generosidad es poner a prueba nuestro amor y nuestra diligencia ante la necesidad de la iglesia y también ante la necesidad de aquellas personas que necesitan nuestra ayuda. Al probar nuestro amor, al construir generosidad, es imitar a Cristo, que siendo rico, dice, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. La generosidad nos hace como Cristo, y la generosidad, hermano, es un antídoto contra la codicia y el egoísmo. Una persona generosa no es codiciosa, porque, hermano, si da lo suyo, no va a desear lo demás. Y tampoco es egoísta, porque no está pensando solo en su propio beneficio, está pensando en el beneficio de los demás. Entonces, debemos de tener también este principio, que construir generosidad es una actitud de gracia. Como yo muestro la gracia de Dios, y lo puedo hacer a través de la predicación, ¿verdad? Muestro la gracia de Dios porque estoy predicando. Muestro la gracia de Dios en mi vida cuando yo comparto con aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, cuando estoy sirviendo en otras áreas. Pero Pablo dice: abunden también en esta gracia, o sea, abunden también al ser generosos. Lo otro, nuestra generosidad atrae la bendición de Dios. Yo sé que definimos la generosidad como aquella actitud que nos hace dar a los demás sin esperar nada a cambio.
O sea, usted viene con la actitud y dice, yo voy a dar, pero yo no estoy esperando nada a cambio. Yo no estoy esperando que me retribuyan. Y de hecho esa debe ser la actitud. Jesús dice que aun cuando invitemos a las personas, que no invitemos a aquellas personas que luego nos pueden pagar la invitación. Bueno, así como yo lo invito a comer y espero que después usted me invite a mí. No, dice Jesús, inviten a aquellos que después no los pueden invitar a ustedes, para que su recompensa venga de Dios. Entonces, cuando yo le doy a la iglesia, o cuando yo ayudo a una persona en necesidad, yo lo doy sin esperar nada a cambio, pero Dios mira mi actitud, Dios mira mi corazón, y por esa actitud Dios me bendice a mí. Y eso es lo que Dios, y a eso es lo que aspiramos, eso es lo que Dios quiere, hermano. Realmente, y es la bendición que necesitamos. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la generosidad atrae la bendición de Dios tanto para el que da como para el que recibe. El que da porque Dios lo va a bendecir por tener un corazón generoso. El alma que es generosa será prosperada, y el que saciare será saciado, dice la palabra. Y el que recibe porque esa persona quizás ha estado orando a Dios, quizás ha estado pidiéndole a Dios, y luego ve su oración contestada por medio de su generosidad, de la generosidad suya. Usted va y bendice a esa persona, y luego esa persona dice: si supiera este hermano, esta hermana, cuánto le he orado a Dios por esto. ¿Y qué? Glorifica al Señor por por la bendición de Dios, pero también entonces Dios lo bendice a usted porque a través de su generosidad, de la actitud de su corazón, Él recibió la gloria y la honra. Entonces ve que las dos personas son bendecidas. La generosidad, al dar, al ser generosos, se cumple la ley de la cosecha, que dice que si usted siembra poco, ¿qué va a hacer? Va a recoger poco. Y si usted siembra mucho, usted va a recoger mucho, porque Dios bendice a la persona. Esa es la ley, hermano. No es que estamos queriendo motivarlo a dar, ni motivando su egoísmo o su codicia, no. No es mover nuestro corazón a la codicia, tampoco es decirle dé para que usted reciba. No es así. Cada uno, dice, debe dar como propuso en su corazón. Así que dar es la respuesta de su corazón. Usted no da, o usted da de acuerdo a lo que hay en su corazón y de acuerdo a cómo está su relación con Dios. Porque la Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón. No le vamos a decir cuánto debe dar, no le vamos a decir que si debe hacerlo o no. Realmente eso es algo del corazón. Pero cuando yo doy, mi corazón refleja cercanía a Dios, refleja presencia de Dios, refleja intimidad con Dios. Y cuando yo me niego a dar, hermano, mi corazón refleja alejamiento de Dios, falta de confianza en Dios. Y eso se da, hermano, en la vida de todos los días. Cuando nos sentimos bien con Dios, damos. Cuando nos sentimos mal con Dios, dejamos de dar. Porque dar es un reflejo del corazón. Hay personas a quien Dios ha bendecido. Hay personas a quien Dios usa en la iglesia y están sirviendo y lo hacen bien, pero no abundan en esta gracia, como dice el apóstol Pablo, porque hay algo en su corazón. Uno da de acuerdo a lo que hay en el corazón. Pero al dar, usted debe comprender que usted activa la ley de la cosecha. No damos para recibir, pero sí al dar, automáticamente se activa la ley de la cosecha. Ahora bien, esto no debe ser una razón de dar. Yo no debo venir y decir, bueno, yo voy a dar y obviamente la ley se va a activar y espero recibir. No debemos dar con tristeza, dice la palabra. O sea, preocupado porque nos podemos quedar sin nada. Usted no debe dar porque dice, ay hermano, es que yo voy a dar porque ni modo, ahí le piden. ¿Verdad? Y vivimos en un momento cuando hemos tergiversado la palabra de Dios, y hay aquellos
que están pidiendo fuera de los parámetros de la palabra, pero también están aquella gente que están criticando a los que dan y están juzgando, y vemos alrededor gente criticando. Miraba una noticia acerca de cómo una persona llegó a matar a una mujer dentro de una iglesia en un culto aquí en Honduras. Y no sé si usted leyó esa noticia, ¿verdad? Y presentan incluso el video. Pero los comentarios decían, a lo mejor la mataron porque le había quitado el esposo a otro. A lo mejor la mataron porque era una pastora que pedía los diezmos. A lo mejor la mataron por esto y esto. Y lo que vi fue, es como abrir esa llave para que salga la pudrición de los corazones de las personas que emiten ese tipo de juzgamiento, porque nadie conoce a esa persona, por lo menos no nosotros, que han matado, y no sabemos la razón. Lo que sí sabemos es que la mataron dentro de una iglesia cuando estaban en un culto. Pero el punto es este: a veces nosotros nos unimos a aquellas voces disonantes, y especialmente cuando se trata de dar. Pero ¿sabe algo? Las personas que hemos aprendido a dar nunca decimos nada, porque sabemos la bendición que hay cuando damos. Los que juzgan y critican son aquellos que nunca han dado absolutamente nada. Hermanos, damos porque lo hemos propuesto en nuestro corazón, y no con tristeza, no porque se nos obliga, no porque se nos quiere obligar a darlo. No damos con tristeza o por necesidad, porque podemos decir, es que nos vamos a quedar sin nada. Ya Pablo explicó esto usando un hecho histórico. El apóstol Pablo, cuando les estaba hablando acerca de construir generosidad, le dijo esto a la iglesia de Corinto, ahí en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice Pablo, sino para que en este tiempo, con igualdad, dice Pablo, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Mi abundancia suple la escasez suya. Pero, dice Pablo, para que también la abundancia de ellos supla la escasez vuestra. Mi abundancia suple su escasez, y su escasez es suplida, ¿verdad? Mi escasez es suplida por su abundancia. Entonces ve que es algo, yo tengo abundancia en algunas cosas y usted escasez en otras, pero también usted tiene abundancia en algunas cosas y yo no. Pero dice Pablo, para que haya igualdad. Y luego dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Hermano, cuando damos, ni vamos a tener más, ni vamos a tener menos. Simplemente aplicaremos la ley de la cosecha, y obviamente Dios nos bendecirá. Pero dar solo el acto en sí de dar, no lo va a dejar pobre a usted. Dice Pablo, recordando un hecho histórico, que el que recogió mucho no le sobró, ni el que recogió poco le hizo falta. Pero en primer lugar, mi abundancia suple la escasez de otros, y la abundancia de ellos mi escasez. Y al dar no nos quedamos sin nada. Éxodo 16, 18, Pablo le recuerda cuando los israelitas estaban en el desierto y recibieron el maná. Y recuerda que ellos salían todos los días temprano en la mañana a recoger el maná. Y dice la palabra en Éxodo 16, 18. Y lo medían por gomer. Un gomer era una forma de medir, ¿verdad? Y dice, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Ellos decían, nos podemos comer, decía que un gomer por persona. Entonces decían, en mi casa hay 4 personas, entonces 4 de estos gomer, ¿verdad? De estas medidas, recogía 4. Ahora se imagina si uno comía más en la casa, ¿verdad? Y se recogía uno por familia, no había que preocuparse. El que había recogido mucho no le sobraba. O sea, si recogió 4 y de repente alguien no comió suficiente, igual al final del día se terminaba todo completo, no le sobraba. Y al que había recogido poco, porque de repente alguien tenía más hambre y comió más, no se preocupaban, no le iba a faltar, porque como que el maná se ajustaba, ¿verdad? Se ajustaba. Lo que era prohibido era dejarlo para el siguiente día, pero la gente se lo podía comer en el mismo día y no sobraba al que había recogido mucho, ni le faltaba al que había recogido poco. Entonces ese es un principio, y dice, al que da, al que es generoso, no le va a faltar.
porque Dios, hermano, se encargará del resto. Nadie que es generoso. Usted no puede decir, tengo el dinero, pero yo con esto tengo que comprar algo, así que no voy a diezmar. No, hermano, es más, cuando usted deja de dar, usted cierra la válvula de la bendición de Dios sobre su vida. Y eso es algo que usted hace. Es algo que nosotros hacemos muchas veces. Este mismo principio opera cuando damos. Así que debemos de entenderlo muy bien. Pero recuerde esto, ser generoso, cuando somos generosos, se activa la ley de la cosecha, que dice que el que siembra poco, recibe poco, recoge poco, y el que siembra mucho, recoge mucho. Tampoco debemos dar por necesidad, no debemos dar con tristeza, tampoco por necesidad. Esto quiere decir que usted no debe dar por presiones o por oferta o esperando recibir más de lo que ha dado. Todo motivo de generosidad que no sea agradar a Dios, dar por gratitud, por amor, no recibirá la bendición de Dios. Hermano, si usted da esperando recibir, usted no va a tener la bendición de Dios. Usted dé por dar. Deje que Dios se encargue. El sembrador va y tira la semilla, pero él no dice, ¿verdad? Es que voy a recoger tanto. No, él deja que la semilla germine. Quizás en algunos momentos pasa algo y la semilla no germinó, pero Dios siempre le provee. Usted haga lo que a usted le corresponde y deje en manos de Dios. La ley de la cosecha, hermano, es algo que está en las manos de Dios. La ley de dar es algo que usted puede hacer, pero recibir es de Dios. Yo solo le digo algo: Dios es fiel y Él siempre cumple su palabra. Al dar, debemos hacerlo pensando que Dios ama al dador alegre. Dice, no den por necesidad, ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No hay regalo más hermoso que aquel que se recibe y se da por amor, porque usted ama a la persona, porque usted ama a Dios. Entonces, Dios ama al dador alegre. Dar porque amamos a Dios es lo que realmente tocará el corazón del Señor. No damos porque Dios necesite nuestro dinero, sino porque al dar reconocemos que Dios es el dueño de todo y que estamos sometidos voluntariamente a Él. Entonces, decimos que nuestra generosidad atrae la bendición de Dios. Nuestra generosidad es un testimonio de la fidelidad de Dios. Dice 2 de Corintios 9, del 8 al 10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, o sea que en cada área de su vida usted esté bien. Dice, abundéis para toda buena obra. O sea que lo que Dios le da es para que usted abunde en buenas obras, o sea, abunde en generosidad. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Al final de cuentas, todo viene de Dios, hermano. Todo proviene de Él. Entonces, estos versículos nos dicen que Dios es poderoso para darnos todo lo que necesitamos. La gracia de Dios se manifiesta en sus cuidados para con nosotros y sus bendiciones. O sea, lo que Dios nos da, ya sea un trabajo, dinero, bienes, son para que nosotros abundemos en toda buena obra. O sea, lo que Dios le ha dado es para que usted dé a otros. Pensamos que tenemos buenos trabajos, negocios, o que tenemos oportunidades de tener cosas materiales porque nos hemos esforzado, o porque somos inteligentes, o porque nosotros tenemos fe y le hemos pedido a Dios y Dios nos ha bendecido para que yo realmente esté bien. Y yo tengo todas las cosas en todo, como dice la palabra, y yo me siento bien. Pero no es así, hermano. Dios lo bendice a usted, Dios bendice a una persona para que esta persona sea canal de bendición para la obra de Dios y para otras personas. Dios nunca bendice por el simple hecho de verlo a usted prosperado, porque entonces todos seríamos prosperados. Pero Dios bendice de acuerdo a su corazón. Él reparte de acuerdo a su capacidad. Y Él espera que usted le sea fiel a Dios con lo mucho o con lo poco que Él le ha dado.
Dios, hermano, nos da las cosas para su gloria y para que seamos canales de bendición para su obra y para aquellas personas que tienen necesidad. Cuando damos, cuando somos generosos, estamos testificando de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Estamos mostrando que somos un reflejo de su gloria al mostrar misericordia, compasión y por los demás, y testificamos que somos igualmente generosos y fieles como también lo es el Señor, y que lo somos no porque en nosotros hay la capacidad de hacerlo, sino porque Dios está en nosotros. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 14, David, el rey David, dice estas palabras y escúchelas con toda atención. Dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Él dice: ¿quién soy yo? Y era el rey, hermanos, de una nación. ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, ¿de quién es todo? ¿De quién es todo, hermano? De Dios. ¿Y de dónde damos nosotros? De lo que Él nos ha dado, hermano. Así que cuando usted pasa y da, o cuando usted ayuda a otra persona, ¿por qué lo hace? Porque antes de hacerlo, Dios ya lo había bendecido a usted. Porque antes de que usted pensara en dar, Dios ya había pensado en bendecirlo, y de antemano Dios le había dado para que después usted fuera canal de bendición a otra persona. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso es como cuando, ¿verdad?, su esposa va y le da un regalo de su mismo dinero. O cuando su hijo, ¿verdad?, le da un regalo de su mismo dinero. Y usted le dice: mami, dame. Y después se va y le compra un regalo y se lo trae. O sea, usted aprecia el gesto, pero usted sabe que vino de su misma bolsa. Igual Dios aprecia nuestros gestos y Él los tiene en alta estima, pero Él sabe que le estamos dando de lo que Él nos ha dado, hermano. De su amor, de su bondad, de su fidelidad. Así que Dios espera que seamos fieles, ¿verdad? Yo recuerdo que uno de mis sobrinos, cuando estaba pequeño, tenía como 7 años, era el Día del Padre, y él fue donde mi hermana y le dijo que le diera 25 lempiras para comprarle un regalo al papá, y fue y le compró el regalo al papá, ¿verdad? Y después, y al final, ¿verdad?, mi cuñado le había dado el dinero a mi hermana para que se lo diera al niño. La cosa es que después vino mi sobrino y le dijo: deme 5 lempiras al papá. Y él dijo: no tengo. ¿Y cómo que no tiene? Y yo le acabo de dar un regalo y me costó 25 lempiras. Y molestó hasta que él vino y le dio los 5 lempiras. Al rato regresó por más. Y para no hacerle largo el cuento, al final terminó devolviéndole los 25 lempiras, ¿verdad? Y yo creo que a veces así somos nosotros, hermano. Dios nos da, pero ¿qué nos cuesta darle al Señor? Y cuando damos, a veces, ¿verdad?, no nos sentimos alegres, no nos sentimos motivados. Pero recuerde esto, hermano: todo es tuyo, dijo David, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y la generosidad nos mueve a la adoración. Cuando usted da, cuando usted es generoso, usted adora al Señor, pero también hace que otros alaben el nombre del Señor. Segunda de Corintios 9, 11 al 13 dice: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, escuche esto, la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Dar es profesar obediencia al Evangelio de Cristo y trae gloria a Dios y acciones de gracia. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Una cultura de generosidad exalta a Dios. Cuando las personas en una congregación se vuelven generosas y comienzan a dar, no con tristeza ni por necesidad, Dios es glorificado. Hace poco leí en una revista, y se la mandé a todos los líderes, una revista cristiana, de un hombre que vino aquí a Honduras
y dice que anduvo evangelizando. Es un escritor y esta revista es americana. Y este hombre cuenta que él vino aquí a Honduras y que a todas las personas a quien él les compartió de Cristo, todas ellas le dijeron, ya aceptamos a Cristo y vamos a una iglesia. Él dice que evangelizó a muchos y esa fue la respuesta. Y dice que lo que a él le sorprendió es ver en nuestro país que vivimos en pobreza, violencia, corrupción y tantos males que aquejan a la nación. Y esa persona escribía en su artículo y él dice que en los lugares donde el cristianismo ha llegado, la sociedad ha cambiado. Dice que hay mejores escuelas, mejores hospitales y mejores universidades. Pero él se preguntaba, ¿qué está pasando en América Latina con el cristianismo? No solamente en Honduras, en América Latina. Y él decía, ¿por qué el testimonio de la iglesia en estos países no está impactando? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta corrupción? Uno solamente puede ver, por ejemplo, en El Salvador. Hay iglesias de 50,000 miembros en El Salvador, un país pequeño, pero hemos visto en estos últimos días lo que está pasando ahí. Y estamos viendo también nosotros en nuestro país y en América Latina. Y él se preguntaba, ¿por qué la gente está yendo a las iglesias y después de 2, 3 meses se van al mundo y pareciera que nunca conocieron al Señor? ¿Qué está sucediendo? Y quizás hay muchos factores por lo que no estamos logrando ver la manifestación de Dios en nuestras sociedades. Pero una de ellas, hermano, es la falta de generosidad. Esa generosidad que nos presenta como hijos de Dios, porque primeramente nos entregamos a Cristo y luego esa generosidad nos permite bendecir a otros y que Dios sea glorificado. Porque hay algo que trae gloria al Señor. Es cuando la iglesia expresa su fe en acciones. Es cuando la iglesia, hermano, se va más allá de las palabras y transforma sus palabras en hechos que muestren que Dios es real. Y muchas veces transformar palabras en acciones requiere generosidad, requiere, hermano, esa actitud de dar para la gloria del Señor. No somos salvos por buenas obras, hermano, pero sí somos salvos para buenas obras. La salvación no se obtiene por lo que usted ha hecho, por lo que usted hace, pero sí cuando uno es salvo, esas buenas obras muestran la obra de Cristo en el corazón de la persona. Y creo que es el momento que los hijos de Dios mostremos el Dios que tenemos. Cuando lo hagamos, las personas nos verán y glorificarán el nombre del Señor, porque si hay algo que trae honor al nombre del Señor, es cuando la iglesia vive de acuerdo a los parámetros de la Biblia. Y la generosidad es parte, no digo que es todo, es parte de vivir de acuerdo a las promesas de Dios y a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. 1 Timoteo 6:18, Pablo le dice a Timoteo algunas cosas que él tiene que decirle a las personas de la iglesia que él está pastoreando. Y le dice Pablo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Esa es la instrucción de Pablo a Timoteo para que le dijera a las personas de la iglesia: hagan el bien, sean ricos en buenas obras, sean dadivosos, sean generosos. Vivimos en un país que tiene necesidad de construir tantas cosas en todos los campos. Igualmente, en la iglesia necesitamos construir valores, fe, conocimiento y muchas cosas más. La generosidad es algo que también debemos construir. Como dijo Pablo, abundad también en esta gracia. No esperar que nos den, hermano, dar. No esperar que alguien venga y nos regale algo. Vayamos nosotros y le regalamos a esa persona. ¿Sabe que una vez en un congreso de matrimonios vino un pastor? Invitamos a un pastor para que nos diera una enseñanza, pero él no vino él, sino que nos trajo a un norteamericano. Y al final le dimos una ofrenda a este norteamericano. Y él primero no la quería aceptar, después estaba sorprendido porque dijo que tenía años de venir a Honduras y que era la primera vez que una iglesia le daba a él una ofrenda, que normalmente él venía y que él hacía todos los gastos y pagaba incluso los gastos de las iglesias a donde él tenía eventos. Pero que esta era la primera vez. Y me dijo, ustedes son diferentes. Pero ojalá, hermano, no sea solamente un hecho aislado,
sino que sea algo que nos caracterice. Hermano, no esperemos recibir, demos. Usted dice, entonces, ¿cuándo vamos a recibir? No se preocupe, que al generoso Dios lo bendice. Y lo bendice en abundancia, mucho más que lo que quizá otra persona nos pudiera dar. Entonces, no esperar que nos den, dar. No ver lo que tenemos solo como nuestro, sino verlo como una manera de bendecir a otro, y especialmente de bendecir la obra del Señor. Isaías 32:8 dice, pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. ¿Cómo piensa el generoso, hermano? Piensa generosidades. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa usted? Dice, el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Por generoso será exaltado. No solamente usted, sobre todas las cosas, al Dios a quien nosotros servimos y a quien tratamos de imitar todos los días de nuestra vida. Así que, iglesia, a ser generosos en todo, y pidámosle al Señor dirección y sabiduría para actuar en esa generosidad correcta ante el Señor. Póngase de pie. Hoy es un día especial.